buenas tardes con todos. Continuando con nuestros webinars, nuestras charlas de DevOps, pues haciendo un recuento del video anterior, habíamos visto lo que son una parte de la estrategia de ramas, donde tenemos la rama principal y sus derivados como son la rama Develop, de integración de los desarrolladores, y pues la rama de Release, que podría ser, dependiendo de la metodología que ustedes utilicen, el envío, ¿no es cierto?, hacia ambientes de QA o hacia ambientes, por ejemplo, de UAT, entre otros, ¿no? Y pues derivado de la rama Develop, lo que es, ¿no es cierto?, la rama Features, que tiene, ¿no es cierto?, las funcionalidades que cada uno de los desarrolladores esté haciendo y se integrarán a Develop. Posterior pasarán a la rama de Release y posterior a las aprobaciones, pues se hará, digamos, pull request, ¿no es cierto?, hacia main o la rama principal, y esta se puede desplegar ya a ambientes productivos. Esto en lo que tiene que ver al versionamiento de código. Sin embargo, ¿no es cierto?, adicionalmente tenemos otros aspectos dentro del mundo de DevOps. Es muy amplio en realidad, pero bueno, vamos a ver algunos de estos. Artifacts, Azure Artifacts como tal es un repositorio centralizado de librerías o de referencias, ¿sí? Que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si están programando en .NET, ¿sí? Entonces tendrán librerías, ¿sí?, o referencias, por ejemplo, Nugget. Si están trabajando Java con Maven, serán del Maven Repository, o Gradle, o NPM, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de Artifacts, lo que se crean son feeds o estos, digamos, repositorios para que se pongan acá nuestras referencias y la tengamos disponible para N desarrolladores. Entonces, dentro de este concepto, pues vamos a crear, ¿no es cierto?, un nuevo feed, pongámosle así. Ok, se llama feed Demos Babel. Y puedo darle, ¿no es cierto?, una visibilidad a todos los miembros de la organización mediante Azure Active Directory, o solo a los miembros, ¿no es cierto?, de mi organización, que en Azure DevOps Server, por ejemplo, sería una colección. La organización, como les había dicho en el video anterior, es una colección de team projects o de proyectos del lado de Azure DevOps, ¿no? Los upstream son los paquetes de repositorios públicos, por ejemplo, o privados, si ustedes trabajan, por ejemplo, con Nexus, tal vez. Pero los públicos son como NugetORG, npmgs.com, ¿no es cierto? Y el alcance o el scope hacia toda la organización, ¿no es cierto? O, por ejemplo, solo a los miembros de el Team Project que estén trabajando. En este caso, mi Team Project, Demo Grupo Babel. Entonces, vamos a crearlo así, ¿sí? Y digamos, lo que tiene es, ¿no es cierto?, toda la parte de administración, ¿sí? Entonces acá vemos los permisos, tiene el dueño, ¿no es cierto?, los contributors, quienes pueden subir las referencias. En este caso, tenemos todo un ciclo de vida y toda una teoría al respecto, que se lo vería, digamos, en temas más avanzados. Cuando ustedes crean una DLL, un jar, por ejemplo, es local, y posteriormente se lo puede pasar a pre-release tras una aprobación, un testeo, y se pasará, ¿no es cierto?, a release para que finalmente sea utilizado por todos los miembros del equipo esta referencia, DLL, funcionalidad, lo que hayan creado. Acá hay ciertos upstream, ¿no es cierto?, como vemos, de Nugget, de PowerShell, de Python, de Maven, de Gradle, etc. ¿Sí? Y dentro de este feed, ¿no es cierto?, lo que depositaremos son las DLLs, en este caso demo, que vamos a crear. Como vemos acá, tenemos diversas formas de conectarnos. Una que veremos ahora, pues, será desde Visual Studio, ¿no? Entonces, lo que haremos es copiar el nombre de este package, de esta fuente de paquetes, ¿sí? Y, digamos, lo que haría igual un desarrollador cuando esté desde su IDE, ¿no es cierto? Habíamos visto en el video anterior esta pequeña aplicación de consola y un unit test de esta aplicación. Y la idea, ¿no es cierto?, es justamente si es que esta aplicación tuviese referencias externas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Nugget Package Manager,
Y dentro de este crearíamos un package source o una conexión, mejor dicho, al package source que tenemos acá ya creado. Entonces, esta fuente de paquetes sería el feed demos Babel, ¿sí? Y ya la tenemos por acá. Ok, entonces vamos a crear una DLL a manera de ejemplo. Es un class library que todos los desarrolladores de .NET conocen, o como les digo, están trabajando en Java, si están trabajando en otras tecnologías, pues igual son paquetes, ¿no? En este caso, a nivel de demo nada más, estamos creando en .NET Framework, pero obviamente ahora ya se trabaja con versiones más avanzadas de .NET Core, lo que ya son los .NET generales, incluso la versión 6.0. Entonces, un class library aquí de ejemplo, .NET Framework, y bueno, como habíamos creado el cliente, digámoslo así, en 4.5.2, esta DLL la vamos a crear en 4.5.2 también. Entonces, pongámosle DLL demo, le voy a poner, y voy a proceder a crearla. Ok, entonces, bueno, aquí está igual el framework 4.5.2. Démosle un segundito. Y bueno, aquí está una public class. Vamos a dejar con algo muy dummy. Nada más es el, el- el tema de ejemplificar una, una DLL. Ok, entonces, bueno, acá, si nosotros nos vamos hacia el folder que lo contiene, vamos a ver en bin, bueno, está una clase, en bin debug no está nada. Ok, perfecto. Entonces, hemos creado, digamos, un class library que generará una DLL, que tiene alguna funcionalidad, no importa en este momento. Ok, entonces, dentro de lo que es el tema de versionamiento, habíamos visto, ¿no es cierto?, que tenemos una aplicación de consola, que es alguna aplicación de consola que está acá, ¿no es cierto? Y si aplicamos, por ejemplo, principios Solid o ya vamos del lado de las metodologías de Git, la idea es tener múltiples repositorios, cada uno para un fin específico, ¿no? Entonces, vamos a crear un nuevo repositorio, llamémoslo igual, DLL demo. Aquí lo pueden crear vacío o va a depender de la tecnología que utilicen. En este caso, por ejemplo, Visual Studio, y vamos a añadir un git ignore para que no se suban, por ejemplo, los compilados como son las DLLs, ¿sí? Vemos que aún no lo hemos generado y acá vamos a aplicar el git ignore de Visual Studio. Entonces, bueno, acá tenemos el repositorio Git, lo vamos a clonar. Esto igual, depende de las herramientas, depende de gustos, se puede clonar directamente en Visual Studio, en N herramientas. Ok, entonces vamos a crearnos tal vez un folder vacío por acá, pongámosle aquí DLL demo, ¿sí? Y le vamos a clonar. Entonces, bueno, estoy con Git Tortoise, pero como les digo, independientemente de la herramienta o de los gustos que cada desarrollador o ingeniero de DevOps pueda tener. Ok, entonces se ha bajado el código. Entonces, bueno, voy a copiar esto nada más. Aquí está el proyecto que habíamos creado. Sí, y le voy a hacer un commit. No, no hemos creado una estrategia de ramas ahí. A nivel de ejemplo, solo le estoy subiendo. Digamos que es la carga inicial de código. Ok, commit and push. Y lo que hacemos, ¿no es cierto?, es subir justamente al origen. Ok, entonces, bueno, a nivel de ejemplo, no he creado acá, digamos, la misma estructura de ramas, ¿no es cierto?, que les había indicado del lado del proyecto anterior, lo cual sería lo adecuado, que es toda esta estructura toda esta estructura de ramas. Vámonos al proyecto anterior. Sí, y toda la estructura de ramas, ¿no? En este, digamos, a nivel de demo, pues se ha quedado solo la rama main y en la misma he hecho un commit en este momento, que es la carga inicial de código y como, bueno, como vemos ya tenemos la solución, la clase, el C# project, etcétera. Ok, entonces, una vez que hemos creado esto, pues como vieron acá, no está compilado, ¿no es cierto? No está compilado, no está generada la DLL. Y bueno, vamos a ir a otra parte de los conceptos de Azure DevOps muy importantes, como son los pipelines. Sí, los pipelines los tenemos por acá, algunos de compilación o integración continua, hablando propiamente, y otros de releases ya para los despliegues. Dentro de integración continua hay un mundo demasiado grande donde ya se involucran aspectos también como el
Continuous Quality, si es que están trabajando con SonarQube, o con temas de WhatsApp, entre otros, ¿sí? Y dentro de estos aspectos, pues los pipelines, ¿no es cierto?, lo que nos permiten es emular lo que haría un desarrollador. Como vemos acá, tenemos el tema de Git, ¿sí? Y sus derivados, Bitbucket, GitHub, que al fin y al cabo por debajo todo se basa en Git, ¿no es cierto? Y los Azure Repos Git, que industrialmente se trabajan los pipelines en YAML, es decir, se codifica los pipelines. Sin embargo, a nivel didáctico, lo haremos con el editor clásico para que sea más visible. ¿Qué haría un desarrollador? Un desarrollador se va al repositorio Git, se va a buscar, ¿no es cierto?, dónde está el múltiple repositorio Git, en este caso del LLDemo, y se va a descargar el código. Un desarrollador, dependiendo de la herramienta que utilice, pues, por ejemplo, si es .NET, si es Android Studio, etcétera, ¿no? O incluso si es que está ya trabajando a nivel de contenedores. Sí, entonces, en este caso hemos creado una aplicación Dummy de ejemplo, le voy a utilizar ASP.NET Web Application por tratarse de .NET Framework, pero podrían hacer uno desde cero también. Sí, entonces, en este caso, un desarrollador, ¿qué haría? El desarrollador viene, se baja el código, ¿no es cierto? Si es que tiene referencias, pues hará un restore NuGet packages y después de restaurar las referencias, pues hará un build de la solución. Entonces, un pipeline, una canalización, lo que hace es emular las acciones manuales que hacemos los desarrolladores, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí, le vamos a hacer con un NuGet pack para ver el ejemplo completo con Azure Artifacts. Entonces, un desarrollador viene, se baja el código, instala NuGet.exe si es que no está instalado, va a hacer un restore de los paquetes y va a compilar la solución. En este caso, a la DLL, por ser ejemplo, no le hemos puesto unit test a la DLL, ¿sí? Y, bueno, publicaría el artefacto, ¿no es cierto?, el compilado. En este caso, ¿en dónde lo vamos a publicar? Lo vamos a publicar en Azure Artifacts, que es nuestro repositorio o única fuente de verdad de nuestras referencias. Entonces vamos a agregar una tarea del tipo NuGet, ¿sí? Y la vamos a poner que haga un empaquetamiento. Entonces será un NuGet pack. ¿De qué? De lo que tengamos, ¿no es cierto?, dentro del C# Project. Ok, y luego que el empaquete y le convierte en un paquete NuGet, entonces lo que haremos es publicarlo. Entonces vamos a utilizar esta tarea. Bueno, existen cientos de tareas, unas propias de Microsoft, otras desarrolladas por la comunidad, muchísimas gratis, otras pagadas, para todos los escenarios, ¿no? En base de datos, etcétera. Ok, entonces vamos a hacer un push. ¿Dónde vamos a hacer un push? Vamos a hacer en el fit demos Babel que hemos creado. Ok, hay diversas opciones también, ¿no es cierto?, dentro de estos tipos. Como les digo, puede ser que estén trabajando en Nexus, en otras herramientas. Ok, dentro del empaquetado, pues hay igual un sinnúmero de opciones. Por ejemplo, si es que estuvieran trabajando con tiempo y fecha, y la metodología de versionamiento que ustedes tengan. La recomendada, ¿no es cierto?, lleva 3, que es para versiones mayores, cuando hay un cambio muy, muy importante o que cambia algunas funcionalidades, pues será la 2.0, cuando es un cambio menor, será la 1.1, y cuando sea un hotfix o un arreglo, será la 1.1.1, ¿sí? Va a depender de la metodología, ¿no es cierto?, en este caso de versionamiento, de referencias o de DLLs que ustedes estén utilizando. Ok, si es que está todo bien, entonces procedemos a probar. Acá lo vamos a guardar al pipeline y le vamos a ejecutar. Dentro de esto también hay diferentes variables. Si es que aquí quisiéramos por decirlo, un verbose o un tema de back, ¿no es cierto?, viendo paso por paso qué es lo que está haciendo, pues se cambia esta variable de back en vez de release para ir viendo paso por paso. O sea, ok, mientras se ejecuta, entonces vamos a abrir una nueva pestañita, ¿sí? Estamos viendo acá la ejecución, ok, y mientras se ejecuta, entonces les vamos explicando. Acá está queriendo, ¿no es cierto?, ya levantar un agente. Entonces, ¿qué es un agente? Otro de los conceptos dentro de DevOps, ¿no es cierto?, muy, muy amplio. Un agente, si vemos acá del lado derecho,
Sí, puede estar hospedado en Microsoft. Vemos acá que tenemos hasta Windows 2022, Windows 2019, Visual Studio 2017 con Windows 2016, Ubuntu, Mac, N tipos de agentes. ¿Qué son estos agentes? Son máquinas virtuales temporales que se van a crear, se bajan su código, como vemos acá del lado izquierdo, se bajan NuGet, ya vienen con todo el Microsoft Build, hizo el NuGet Pack acá, va a hacer el NuGet Push, y esta máquina virtual cuando termine de hacer su propósito, pues se va a eliminar. O pueden tener dentro de estos pool de agentes, agentes hospedados on-premise, incluso conectados al Azure DevOps Cloud, pero si es que su código o por especificaciones empresariales necesitan que la gente no esté en la nube, pues lo pueden conectar a Windows, sea server o Windows cliente, a su propia máquina, incluso para que su máquina, con sus capacidades, pueda compilar. Si es que tienen, por ejemplo, un Android Studio, etcétera. Entonces, si en su máquina tienen el SDK de Android, pueden compilar una aplicación Android, no con un agente nube, sino con un agente en su misma máquina, si es que están haciendo pruebas, etcétera. Ok, entonces, como ven acá, ha hecho todo lo que iba a ser un desarrollador. Entonces, ya ha hecho el push, ¿sí? Aquí podemos ir viendo los logs. Dentro de esto está el feed de Babel. Acá había hecho un build. Aquí me dice que la clase es asignada, pero nunca es utilizada. Obviamente por temas de demostración es algo pequeñito. Pero si nos vamos a la Azure Artifacts, ¿no es cierto? Vamos a darle aquí un clic. Sí, y miren, ya está la DLL. Entonces, aquí podemos tener cientos de referencias y no importa que sean solo Microsoft o pueden ser mezcladas, Maven, Node.js, etcétera. La idea es tener un solo punto de verdad y hay toda una metodología y teoría sobre el tema, ¿no es cierto? Y acá, dentro de lo que es la aplicación cliente, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haríamos? Como vimos, ya habíamos apuntado dentro del NuGet Package Manager eh, ¿no es cierto?, al fit demos Babel, démosle aquí, ¿sí está? Aquí está, fit demos Babel, ¿no es cierto? Y lo que haría un desarrollador, ¿no es cierto?, es entrarse justamente a la administración de NuGet Packages, sí, y mire, aquí está, dentro de los aspectos que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, estaría la librería que hemos creado. Vamos a cambiarnos. Este es el feed demos Babel, ¿sí? Y dentro del Azure Artifacts, ¿no es cierto?, nos va a mostrar esta librería. Bueno, aquí se está actualizando, pero por temas de demo lo vamos a hacer también de otra forma y de paso les indicamos. Miren, si es que yo compilaría otra versión de la librería 2.0, aquí estaría la lista de versiones y lo que les mencionaba, vamos a promover la DLL, va a depender de cómo estén utilizando su metodología y digamos que ya pasó de desarrollo, lo están testeando, entonces pasaremos a pre-release y si desde QA ya me lo han aprobado, ¿no es cierto? Entonces pasaremos a release, ¿sí? Y entonces acá como ven este símbolo, include pre-release, podríamos tenerlos acá, ¿sí? Bueno, aquí se demora un poquito mientras se carga, pero para la demo lo que haríamos en este caso, ¿no es cierto? Es, miren, si aún no se nos ha cargado, pues aquí tenemos la forma de hacerlo un poquito más manual, tal vez del lado de los desarrolladores lo conocen y entonces nos vamos a la consola del Package Manager, ¿sí? Y dentro de esta consola pues lo vamos a instalar, ¿sí? Entonces vamos a pegar y le vamos a instalar. Esperemos un segundito, aquí está que ha sido compilada para Framework 452 por un tema de demo nada más. Y si nosotros nos vamos a las referencias, pues acá ya está nuestra DLL y en instaladas también ya tenemos nuestra DLL, ¿sí? Entonces, la idea era justamente ver un poquito de lo que es Azure Artifacts como tal, un poquito de los pipelines, ¿no es cierto? Que es mucha teoría acá y muchos tipos de pipelines para ver y para hacer, ¿sí? Como les decía, Android, Xcode, si es que van a integrarse con Sonar Cloud, and en Java, si es que están ya en Cloud Services, Azure Functions,
Kubernetes, etcétera, ¿no? Go, Gradle, Jenkins, etcétera. Es un mundo amplio dentro del DevOps. Entonces, bueno, eso ha sido todo por ahora. Era conocer un poquito de Azure Artifacts y de Azure Pipelines. Muchas gracias a todos.